Bienvenidos nuevamente a su clase de matemática para noveno grado en la unidad 6, clase 1.7, triángulos notables, en la página 134 de su libro de texto. Nos dice el pensemos, nos pregunta que cuánto mide la diagonal CA del cuadrado ABCD, cuyos lados miden 1. Y también nos pregunta cuánto miden los ángulos del triángulo ABC. En el número 2 nos pregunta cuánto mide la altura del triángulo equilátero EFG, cuyos lados miden 2. Y también nos pregunta cuánto miden los ángulos del triángulo EFG. Aquí nos está recordando que la altura de un triángulo es el segmento perpendicular a un lado que va desde el vértice opuesto a este o a su prolongación. Veamos entonces qué nos dice la solución. Tenemos entonces, en el caso del literal A, tenemos el cuadrado donde los lados miden 1 y nos pide que encontremos la diagonal AC. Como ya aprendí el teorema de Pitágoras, ya sabemos que CA sería la hipotenusa de los triángulos ABC y ACD. De estos dos triángulos, este lado sería hipotenusa. Entonces solo hay que aplicar el teorema de Pitágoras a cualquiera de los dos triángulos para poder hallar este lado, ya que todos los lados miden 1. En el triángulo ABC tenemos entonces que el cateto AB cuadrado más el cateto BC al cuadrado sería igual a CA al cuadrado. Y como los lados miden 1, entonces basta que sustituyamos C al cuadrado es igual a 1 cuadrado más 1 cuadrado y sabemos que eso nos da 2. Entonces solo CA, que es la diagonal, mide entonces la raíz cuadrada de 2. Como la diagonal CA del cuadrado ABCD es bisectriz, debemos recordar la definición de bisectriz. Bisectriz es la línea que parte del vértice y divide en dos partes iguales al ángulo. Es bisectriz del ángulo DAB, o sea, de este, y BCD, de estos dos. La diagonal es bisectriz de esos dos ángulos. Entonces, esos ángulos por definición de cuadrado miden 90 grados. Y si esta bisectriz lo divide en 2, entonces cada ángulo de estos mide exactamente 45 grados. Ahora veamos el literal B, que nos pide encontrar, parece que la altura. Tenemos ahora que como el ángulo EHG, que es este, es semejante con el triángulo FHG, que es ese otro. Y además que H, o sea, este lado, este de acá, es igual con HF. Estos miden lo mismo. Por lo tanto, EH
sea, este EH mide 1, porque como el triángulo es equilátero, los tres lados miden 2. Este mide 2 y todo esto mide 2. Como este es la mitad, entonces por eso este mide 1. Entonces, al aplicar el teorema de Pitágoras aquí en cualquiera de los dos triángulos, en este caso el EHG, el triángulo de la izquierda, nos queda que EH al cuadrado más HG al cuadrado es igual a G al cuadrado, que sería la hipotenusa. Entonces HG, que es el que queremos hallar al cuadrado, será igual a la hipotenusa al cuadrado, que es 2, menos el otro cateto al cuadrado, que es 1. Por eso tenemos 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Esto nos da 4 menos 1, 3. Y de ahí resulta que HG, que es la altura, tiene un valor de raíz cuadrada de 3. Ahora nos pregunta también del ángulo. El ángulo G, EH, este de acá, mide 60. ¿Y por qué mide 60? Porque el triángulo EFG es equilátero, y en un triángulo equilátero los tres ángulos miden exactamente lo mismo. Mientras que el ángulo HGE, que es este de acá, voy a marcarlo de color azul, ese mide 30, debido a que la suma de los ángulos internos del triángulo mide 180. Sí, porque este mide 60 y este 90, entonces este mide 30. ¿Qué nos dice la conclusión? Pues nos dice que a los triángulos A, B, C y E, H, G se les denomina triángulos notables y serán de mucha utilidad en el estudio de la trigonometría en grados posteriores. Pasemos entonces a la parte del resuelve y nos pregunta cuál es la medida de la diagonal del siguiente cuadrado. Que la diagonal es esta línea. En el literal número 2, ¿cuál es la medida de la altura del siguiente triángulo equilátero? Además, número 3, nos pregunta que cuál es el área del triángulo EFG del ejercicio 2. Nos pregunta esta área. Veamos entonces cómo se resuelve el ejercicio número 2. Que nos pregunta cuál es la medida de la altura del siguiente triángulo equilátero. Generalmente que nos dice triángulo equilátero, usted ya sabe que los tres lados van a medir exactamente lo mismo. En este caso, 4. Como entonces el triángulo EHG es semejante con el triángulo FHG, o sea, los dos de la par, por criterio ángulo-ángulo. Y sabemos que EH es a este lado, es igual a HF. Y mide 2, pues como todo mide 4, entonces cada uno de estos mide 2. Entonces al aplicar el teorema de Pitágoras tenemos que GH
al cuadrado, como es un cateto, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, 4 cuadrado, menos el otro cateto que es 2 al cuadrado, lo que tenemos acá. Al desarrollar eso nos queda que es igual a 16 menos 4. 16 menos 4 es 12. Y solo GH va a ser la raíz cuadrada de 12, que al simplificarlo nos queda 2 raíz cuadrada de 3. Este sería el valor de la altura. Ahora, ¿cuál es el área? El área, recordemos que es base por altura entre 2. ¿Cuánto es la base del triángulo? Pues es todo esto, que equivale a 4. La altura es la que acabamos de encontrar y eso dividido entre 2. Entonces, a multiplicar 4 por 2 raíz cuadrada de 3 entre 2, tenemos que 4 por 2 es 8, 8 entre 2 a 4. Entonces, el área es 4 raíz cuadrada de 3. Para que usted compare sus respuestas, las presento acá. Con esto terminamos la clase. Nos vemos en la próxima.